por una alianza que lo apoya, a Yacu Pérez, del movimiento Somos Agua, Democracia Sí, el Partido Socialista, entre otros. Quería primero saludarlo y ver si me está escuchando mi querido Yacu, me está escuchando bien, me está viendo bien. Buenos días, querido amigo, ¿cómo le va? Buenos días, querido Eduardo. Estoy escuchándole perfectamente. Siempre un honor poder dialogar con usted y con la audiencia que nos escucha. Igual manera. Yacu Pérez ha escrito una carta, la tengo aquí en mis manos, una carta que se la dirige al presidente de la República y que dice: exigimos seguridad en Ecuador ahora. ¿Podríamos un poquito hablar de esto, por favor, Yacu? Sí, con todo gusto. Lo que está pasando en esta última semana es dolorosa, es trágico para el país. Saber que un alcalde como Agustín Intriago, una joven deportista eh, que ha sido glorias del Ecuador, han sido vilmente asesinadas y que miles de hermanos ecuatorianos también han sufrido de esta ola delincuencial y que han sido asesinados. No podemos quedarnos impávidos, no podemos quedarnos cruzados de brazos, no podemos quedarnos neutrales. Hay que estar del lado de las víctimas y muchas de esas víctimas absolutamente inocentes que no tienen nada que ver. Entonces, lo menos que podíamos es, claro, inicialmente presentar nuestra solidaridad. Incluso tomamos la decisión de suspender nuestra campaña electoral temporalmente, pese a que estuvimos en una intensa campaña justamente por Manabí. Y lo que desbordó con las cárceles, con los centros penitenciarios de todo el país, porque no solamente es del litoral, es en todas partes acá en Cotopaxi, en Cuenca, reteniéndoles, tomándoles como rehenes a la propia policía. Esto no puede continuar. Entonces, frente a esa tragedia que vive el país, conmoción que hay un estado paralelo al estado formal, un estado de la delincuencia, había que escribirle al presidente de la República, decirle: señor presidente de la República, reaccione, por favor. El pueblo está en un miedo aterrorizado. Hay un desangre en las calles del país. No puede usted estar tranquilo. Guayaquil, que estuvo de fiestas, las fiestas julianas, son manchadas por esta triste realidad que estaba pasando al interior de las cárceles del centro de penitenciaria del litoral. Y también cómo vemos cómo son los buses incendiados. O sea, hay que hacer algo. Y por eso habíamos dicho: por favor, convoque al CONCEPE para que de manera urgente reciba los asesoramientos, reciba las informaciones, reciba la inteligencia y contrainteligencia, tome decisiones, pero urgentes, porque esto no puede pasar. Es decir, fue una carta casi casi de desesperación, porque cualquiera de nuestros hermanos ecuatorianos van a ser víctimas de esto que no puede continuar. O sea, aquí, mientras el presidente, o más bien mientras en las calles, en los centros penitenciarios, mientras alcaldes están amenazados, se entiende que son 23 alcaldes que están siendo amenazados. El presidente de la República no puede quedarse con los brazos cruzados. Por eso le hemos dicho: destine recursos. Es indignante saber que en el periodo de este año se han gastado apenas el 8,8% Increíble, del sí, presupuesto. increíble, así es. Así no No, podemos. O no, sea, no es primero el posible. presupuesto es irrisorio, Sí, es un señor, presupuesto completamente irrisorio. de Y acuerdo. después de eso, una inoperancia, una falta de compromiso con el país, una falta de decisión política. Gastar en más de medio año que está en vigencia este presupuesto y el régimen en el presente año, menos de 9 puntos, o sea, en términos pedagógicos, pierde, pero olímpicamente el año. Entonces, ¿ahí qué pasa? O es complicidad del crimen organizado o es una inoperancia total y completa. Entonces, esa es la carta que mandamos, es:
exigirle al gobierno nacional, demandarle, implorarle, pero ya, reaccione. Los últimos meses que tiene, reaccione. Por favor, el pueblo se muere en las calles, los alcaldes, las autoridades secuestradas, en las penitenciarías matándose. Ya no más, pare esto. Y usted sí puede, porque el Estado tiene la capacidad, tiene la policía, tiene los militares, tiene el Consejo de Seguridad, tiene el CONCEPE, tiene las armas, tiene las herramientas. No puede dejarse ganar de la ola esta criminal y del crimen organizado. Eso es lo que nos motiva nuestra carta. Y claro, nosotros tenemos algunas sugerencias más que estamos diciéndoles, por favor, en el tema de seguridad hay que combatir las economías ilícitas. Si no se combate las economías ilícitas, que es el tráfico de droga, el tráfico de armas, el tráfico de la tala de bosques, el tráfico de especies, el contrabando que pasan por las fronteras. Si no se combate las economías ilícitas, no vamos a encontrar una solución. La solución no solamente es con armas, no solamente es con fusiles y metralletas. No, hay que combatir las economías ilícitas. Pero adicional a eso, es necesario recuperar el control de las cárceles. Así Las es. cárceles no están bajo el control del Estado. Las cárceles las tienen bajo el dominio de las bandas, de los líderes de las bandas. Y eso no puede ser. Hay que combatir y para combatir es necesario tener una policía profesional, es necesario tener a los guías penitenciarios profesionalizados, es necesario utilizar inteligencia artificial, Big Data, es necesario activar el centro de inteligencia estratégica para tener claridad sobre todo lo que es la unidad de Ya, inteligencia y contrainteligencia. O sea, tenemos que anticipar, no podemos irnos después de que el crimen se ha consumado. Tenemos que adelantar y eso sí es posible. Para eso hay un personal que está dispuesto a trabajar en esto, para saber estas acciones delincuenciales no son gratuitas, estas acciones no son casuales, estas acciones no se dan de la noche a la mañana, no es que se dan de manera espontánea. Estas acciones delincuenciales tienen todo el itercrímenes, es decir, todo este proceso de planificación, de ideación, toda una preparación días antes, probablemente en algunas semanas antes, para asesinar al alcalde Agustín Intriago. No se da de manera espontánea de un rato al otro. Habrían ya preparado el terreno días antes, probablemente semanas antes. Y eso se puede hacer con una central de inteligencia estratégica, con las unidades de inteligencia y contrainteligencia que estén trabajando las 24 horas y que puedan dar cuenta de qué es lo que va a pasar. O sea, sé cómo anticipar al crimen organizado y eso no lo está haciendo el gobierno nacional. habla usted también, Yacu Pérez, en su carta de 3 puntos más. Los voy a nombrar para ver si podemos conversarlo. Dice, ejecución de un plan de acompañamiento y apoyo económico destinado a paliar la situación de quienes se ven afectados en sus trabajos, ingresos y medios de vida con motivos del estado de excepción. Ese es uno de los puntos. ¿A qué se refiere Yacu Pérez? En efecto, si para lo que es la seguridad ciudadana se destina 8.8% del presupuesto irrisorio que tiene el Ministerio del Interior, en las otras áreas, en políticas de inclusión social, también es de la misma manera. Tienen una bulia, una pereza de ejecutar los presupuestos. Hay escuelitas cerradas en lugares, en barrios que son absolutamente vulnerables, donde es el caldo de cultivo para cosechar ahí personas que se dedican al crimen organizado, a la delincuencia común y a las pandillas. Hay que abrir, hay que volver a reaperturar esos centros de estudio, de enseñanza, como son las escuelas, los colegios. Hay canchas deportivas que están cayéndose a pedazos, centros de salud que no funcionan, los puestos de auxilio inmediato, los PAI, que son destinados para control de la policía, están cerrados. Muchos de ellos han sido objeto de balaceras. He visto en la ciudad de Guayaquil cómo se ha logrado proteger con
tenemos ahí unos quintales de material para impedir que pasen las balas hacia el interior. Es decir, ¿de qué sirve que tengamos ahí unos puestos de auxilio inmediato, pero que no funcionan? ¿De qué sirve tener motocicletas, pero si no se le da gasolina? ¿De qué sirve tener automotores, pero si no hay combustible? ¿De qué sirve tener una policía que quiere trabajar, que está dispuesta a proteger a la ciudadanía, pero que no se les da chalecos antibalas, que no se le da un equipamiento? Eso amerita una urgente actuación del gobierno, y por eso decimos que debería haber una ejecución inmediata del presupuesto. El gobierno tiene que ejecutar el presupuesto. De no ser así, ¿para qué lo tiene? ¿Qué está guardando el presupuesto? Para que a fin de año, en diciembre, se diga que ya no ha habido la ejecución del presupuesto, eso vuelva a las arcas fiscales y forme parte después de eso para asignar el próximo año para la Reserva Monetaria Internacional, para pagar los intereses de la deuda externa. Hay que pagar, hay que honrar las deudas, hay que reservar. Pero en un momento de caos institucional, en un momento de crisis estatal, en un momento de crisis institucional, en un momento en donde el crimen organizado se ha tomado las calles, se ha tomado las cárceles, se ha tomado los espacios públicos, hay que reaccionar. Yacu, usted me dijo la última entrevista, no la de este domingo, sino la anterior, que tenía un plan de sentarse, y para eso se necesita un líder, sentarse y lograr que todos los actores de la sociedad se puedan juntar en hacer un acuerdo nacional por la paz, por la economía y para poder conversar y sacar adelante el país. Eso lo conversamos, ¿se acuerda? Es su idea. Y lo vi ayer sentado en la Cámara de Comercio, me parece que estuvo en la Cámara de Comercio, sí, y ha ofrecido usted 500.000 empleos y inversión privada para mejorar la economía del país. ¿Podría, por favor, contarnos un poquito a qué se refirió y de qué se trata esto, por favor, Yacu Pérez? Sí, en efecto, ayer fui invitado por el comité empresarial en donde hubo mucha fluidez, mucha receptibilidad, y siempre uno aprende y escucha. Hay que aprenderles a Sí, escuchar señor. también lo que dicen. Incluso las personas que a veces no necesariamente podemos coincidir. Es parte de la madurez política y la democracia aprender a escuchar. Eh, escuchar, reconocer y valorar los criterios ajenos. Entonces ayer tuvimos esa oportunidad de conversar y hemos manifestado que, es más, firmé un documento en donde me comprometo, cuando seamos gobierno, a ejecutar un plan integral de seguridad ciudadana y control y paz social. Seguridad ciudadana y paz social. ¿Y en qué consiste ese plan integral? Pues es un plan, como se dice, grande, con varias acciones, con varios ítems, pero resumiendo podemos decir, entrar a los barrios más vulnerables y violentos del país con una policía profesionalizada, equipada, con recursos, que vaya a combatir, a enfrentar sin miedo al crimen organizado. Pero del otro lado, con la mano extendida, ir con médicos, con profesores, ir con emprendimientos, reaperturar las escuelas cerradas, darle educación, recuperar a esos jóvenes que están picados por la delincuencia y que puedan volver a estudiar, pero no solamente a estudiar, hay que crear ahí comedores populares, hay que darles artes y oficios. En la mañana de ayer me reuní con jóvenes deportistas y también la dirigencia deportiva de las ligas cantonales del Guayas, y ellos piden que por favor apoyen al deporte, que apoyen porque son los embajadores del país a través del deporte, y eso sí, nos comprometemos, pero además, y ahí nos damos cuenta que todo está entrelazado, todo es integral. Si nosotros tendríamos maestros de judo, taekwondo, karate, fútbol, ecuavóley, Sí, y señor. si tendremos canchas deportivas, si tendríamos infraestructura que comience desde pequeñitos, podríamos generar semillas de deportistas, y en vez de que esos niños, esos jóvenes, vayan a los espacios delincuenciales, podrían quedarse en esos centros de formación deportiva, dándoles, como digo, educación, trabajo. Eso es
una de nuestras tareas indispensables y lo que hay que hacer es ejecutar este plan. Entonces, un plan que no sea un parche, que no sea un remiendo, sino que sea sólido, que sea a corto, mediano y largo plazo, porque el crimen organizado no se puede combatir. Ya hemos visto lo que pasó en México, lo que pasó en Brasil, en Colombia con más de 20.000 millones de dólares en el plan Colombia. No se ha logrado erradicar ni el narcotráfico ni la violencia, pero es necesario comenzar. Entonces ahí están dándose cuenta que es indispensable con una mano con absoluta firmeza y con la otra mano extendida para juntos buscar combatir toda esta ola delincuencial que sí es factible. Entonces, lo que decimos ahí también es, entonces, vamos a generar fuentes de Eso, trabajo. ¿Y cómo se genera fuentes de eso, trabajo? cuéntenos. Vamos a generar, mientras el gobierno actual ha invertido menos del 2% del Producto Interno Bruto en obra pública, nuestra propuesta es triplicar en inversión de obra pública. ¿Y cómo se va a triplicar? Pues tomando los recursos del presupuesto, tomando, de ser necesario, prudentemente, tomándose un 10% de la Reserva Monetaria Internacional. Tener una inversión del 6% del Producto Interno Bruto significa vamos a rehabilitar las vías existentes en el país. Vamos a rehabilitar. No estoy diciendo construir pues obras faraónicas, elefantes blancos, autopistas. No, estoy diciendo rehabilitar las vías, rehabilitar los hospitales, rehabilitar las escuelitas, rehabilitar los colegios. Y eso va a hacer de que cuando se invierta en obra pública para construir una carretera se necesita materiales de construcción, se necesita personal, se necesita vestido para el personal, uniformes, se necesita alimentación para el personal. Es decir, se mueve la economía. Y ahí tenemos entonces una de las maneras de generar fuentes de trabajo. Y adicional a eso, vamos a destinar un fondo de 500 millones de dólares para poder darles créditos a largos plazos y con tasas de interés de menos de un dígito. Eso significa que vamos a fortalecer el sector agropecuario que está abandonado, tanto la agricultura, la ganadería, a los pescadores artesanales. Esos créditos irán para comerciantes minoristas, irán para artesanos, para personas y sin tanta traba. Basta con presentar la cédula de ciudadanía y un certificado de que que recibió un taller, una capacitación de cómo va a invertir esos recursos económicos fruto de ese crédito. Entonces, ahí se va a formar. Nosotros calculamos que en un año y medio, más de 500.000 de fuentes de trabajo se va a generar. Y digo más porque con la inversión pública, más con estos créditos, es factible. Reiteramos, esto no es un invento de mi parte. El expresidente norteamericano Franklin Roosevelt, allá por 1929, cuando vino la crisis de la depresión, ahí él activó una fuerte inversión pública cuando el país estaba pasando la peor crisis económica y que estaba eso también causando efectos al resto del mundo. Y con una inversión en puentes, en carreteras, en obra pública, logró sacar, bueno, ahí tuvo bastantes años Franklin Roosevelt, pero nosotros de un año y medio emulando esa política económica de fuerte inversión en obra pública se puede mover la economía. Este rato estamos en un estado raquítico, estamos en un estado paralítico, está paralizado la obra pública, no hay obra pública y si no hay obra pública no hay crecimiento económico y si no hay crecimiento económico no hay fuentes de trabajo y si no hay fuentes de trabajo hay pobreza, hay desempleo y es el mejor caldo de cultivo para la criminalidad. Dicho también ayer, y ya lo he comentado en otra oportunidad, que una de sus propuestas también va a ser bajar el IVA del 12 al 10%. ¿Lo puede financiar eso o es campaña? Por favor, su explicación. Eso es factible y eso lo han dicho los economistas que son expertos en esta materia, porque si bien vamos a dejar de percibir el 2%, porque sería ya no el 12, sino el 10%, pero vamos a recuperar en volumen. Eso va a ser paulatino, quizás
el primer año va a ser vamos a dejar además de esto hay que hacer una reforma legal. Ahí se necesita de la Asamblea Nacional. Pero esto es paulatino y se puede conseguir. Nosotros hemos dicho con absoluta claridad, vamos a proponer a la Asamblea Nacional para una reforma legal, bajar del 12 al 10% y paralelamente, porque todo esto es transversal, vamos a respetar obviamente la propiedad privada, porque algunos nos dicen que nosotros estamos en contra de la propiedad privada. No, así estamos es a bueno que usted favor. lo aclare, es bueno que lo aclare, Yacu Pérez, aclárelo, por favor. Sí, sí, querido Eduardo, respetaremos la seguridad jurídica, respetaremos la Constitución, respetaremos la propiedad privada, como respetaremos la propiedad pública y comunitaria. Haremos alianzas público-privadas, haremos alianzas público-comunitarias, mantendremos la dolarización. La dolarización nos ha permitido mantener una estabilidad en cuanto a la parte económica. Si no habría dolarización, nosotros estaríamos, recordemos en el tiempo de Abdalá Bucarán y previo a la dolarización con Yamil Mawad, cuando se dio una devaluación, pero en términos astronómicos, de 1 a 5.000 y de 5.000 después pasó a $1 al equivalente de 25.000 sucres. O sea, había que llevar los sucres en una alforja, en un saco para traer las compras en la billetera, en una cartera. Eso no podía continuar, entonces hay que mantener la dolarización. Igualmente seremos como parte de la recompensa a nuestros hermanos migrantes que envían las remesas desde el exterior hasta el Ecuador, que son el año 2022, se dio el histórico. 4.500 millones de dólares vino desde el exterior de nuestros hermanos ecuatorianos que están fundamentalmente en Estados Unidos, pero también en Canadá y en Europa. Y por eso nuestro compromiso, crear una cooperativa del migrante. Esa cooperativa del migrante va a captar los recursos, hacer que los hermanos migrantes envíen las remesas al Ecuador, a sus familiares, pero sin costo alguno. Si ellos ya están mandando las remesas, están volviendo esos dineros a su tierra, a sus familiares, para la compra de inmobiliaria, terrenos, viviendas, edificios, vehículos, en fin, pues lo menos que podemos decir es darles un apoyo que no les cueste el envío. Este rato es carísimo a través de Western Union y de los bancos. Cuesta caro enviar esos dineros. Vamos a facilitarles y de esta manera hacerles más atractivo. Quizás quienes sostienen la dolarización es ellos. Y las remesas de los hermanos migrantes incluso ha pasado a lo que significa las exportaciones de banano, que llega a 4.000 millones de dólares. Mira entonces cuánto beneficio nos trae el trabajo que lo hacen los compatriotas ecuatorianos en otras partes del mundo y que sostienen la dolarización. Así es que son propuestas que no son demagógicas, son propuestas viables, claras, concretas, que se pueden realizar y se pueden realizar dentro del año y medio que tendremos al frente, que estaremos al frente del gobierno. Jaco Pérez, nos quedan unos minutos y quiero preguntarle cómo va la campaña. Hay quienes lo ponen en segundo lugar, en tercer lugar, pero la última vez nos demostró que a usted no se lo puede cuantificar, porque como recorre mucho territorio y hay mucho voto rural que vota, perdóname la redundancia, por usted, es difícil saber realmente cómo va, en su entender y lo que habla con la gente, cómo va su campaña. Bueno, las encuestadoras no llegan a la Amazonía ecuatoriana, Es donde verdad. tenemos un inmenso apoyo. Las encuestadoras no llegan a provincias que pueden ser pequeñas, pero tampoco tan pequeñas como Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, Chimborazo, Loja. Bueno, Azuay sí llegan, en donde estamos de largo en primer lugar. Y eso hace que aparezcan escondidas esos números. Uno, dos, las encuestadoras en el 2021 nos colocaban en séptimo, octavo lugar. Sin embargo, estuvimos en segundo lugar y eso nosotros ya le avisoramos cuando veíamos la reacción en el territorio, cómo hay el respaldo que nos dan. Y ahora las encuestadoras ya no pueden ponernos en séptimo lugar, ya nos ponen en segundo. Así nos pongan en tercer lugar. ¿Quiénes ponen en tercer lugar? Los candidatos que quieren ponerse, ellos posicionarse en segundo lugar. Pero
nosotros sabemos que estamos de largo arriba, muy pegados al primer lugar y de que pasamos al balotaje al segundo lugar. Eso es absolutamente cierto. Yo estuve en los recorridos recientemente en Manabí y en Manabí, en Puerto Viejo, en Manta, en Tosagua, en Montecristi, en Chone. Fue un recibimiento enorme que yo no tengo expresiones para poder agradecer y el reconocimiento. Todos nos han indicado que estamos muy pegados al primer lugar en la provincia de Manabí. Después de Manabí, o sea, no es que estamos en tercero, cuarto, no, estamos entre el segundo y primer lugar en Manabí, que dicen que Manabí es tierra correísta. No, Manabí es tierra de un pueblo digno, emprendedor, solidario, altivo, que está dispuesto a cambiar y está dispuesto a trabajar, y el pueblo montubio y el pueblo manabita creo que está poco a poco despertándose y está cambiando indudablemente de lo que podía en su momento dar un apoyo a un determinado candidato, pero que cuando se ve decepcionado, frustrado, cuando del sueño pasa la pesadilla, busca un cambio y eso está volcándose hacia nuestra candidatura. Igual luego pasamos a la provincia de Los Ríos y en Los Ríos igualmente estuvimos en Quevedo, en Vinces, en Valencia, y asimismo el recibimiento enorme. Sobre todo me refiero no solamente a las concentraciones, que Ya, son muy importantes, sino sino es el recorrido. Yo voy pedaleando en la bicicleta y la ciudadanía sale de los balcones a aplaudirnos, sale de los negocios a darnos una botella de agua, a darnos frutas, a convidarnos un pancito, a darnos el otro día, antes de ayer me dieron miel de abeja, en otra parte me dieron el coco loco, y todos a aplaudirnos, a levantar el pulgar, y los pitos de los buceros, y los pitos de los señores taxistas. Entonces, eso es la reacción. Y uno ve cuando uno saluda a alguien y la respuesta es medio así nomás, ya por de política saluda. Obviamente que él no está convencido, pero si viene alguien y levanta las manos y aplaude y dice: esta vez te robaron la vez pasada y ahora sí, cuenta con mi voto de mi familia, viene, me da un apretón de brazos, me da un abrazo del oso, me motiva. Esos son casi seguros los votos. Y eso me pasa en lo largo y ancho del país, como diríamos, del Carchi al Macará y desde el Pacífico a la Amazonía. Así es que estamos súper bien, muy motivados, muy animados, no ilusos, pero con el optimismo real de que esta vez llegamos, pese a que intentarán hacer el fraude, pese a que intentarán, el fantasma del fraude estará buscando los tentáculos por todas partes, pero cuando hay un pueblo que está dispuesto a confiar y apostar por una tesis, por una propuesta que es real, que no es demagógica, y sabe que estamos preparados, porque así como manejamos la prefectura de la SUAY de manera diáfana, clara, lo que ofrecimos cumplimos, y este rato no tener una glosa, no tengo una glosa con ya. responsabilidades civiles, administrativas, penales. Esa es la carta de presentación, que vamos a hacer un gobierno honesto, transparente, claro como el agua. Solamente una pregunta porque nos quedan 2 minutos, Yacu Pérez, y a ver si me contesta, porque son dos que le voy a hacer. ¿Las bases de Pachacuti están con usted? No solamente las bases de Pachacuti, la dirigencia de Pachacuti, Marlon Santis, Cecilia Velázquez, y las bases en todas las provincias están respaldando, y yo decirle una vez más, gracias de todo corazón al movimiento indígena Pachacuti por el apoyo que estamos recibiendo. Y finalmente, Yacu Pérez, nos queda 1 minuto y solamente le quiero preguntar, usted va a ser, si es presidente de la República, cuando sea el momento que sea en la primera vuelta, el 20 de agosto, o en la segunda, el 15 de octubre, y le toca gobernar, ¿qué es lo primero que haría Yacu Pérez cuando sea candidato a la pregunta? Lo primero que se le venga a la mente, ¿qué hará? Lo primero, hay que firmar un decreto que declare la emergencia institucional para hacer que todas las instituciones del Estado, toda la fuerza pública se volquen a combatir la delincuencia y movilizar los fondos
para no tener guardado ahí los fondos, sino esos fondos, esas asignaciones tienen que ejecutarse, destinar a equipamiento de la policía, de ser necesario también los militares, ejecutar de manera inmediata políticas de inclusión social y claro, los otros decretos que serán, como por ejemplo, condonar la deuda hasta los $10,000 que tienen muchos agricultores, ganaderos y la gente que hace economía, que hace producción y que este rato no pueden pagar las deudas con el Estado. Igualmente, quitarles a muchos deudores que están este rato en la central de riesgos, aquellos que tienen una deuda hasta $5,000. Hay varios decretos que hay que hacer, igualmente para la juventud ecuatoriana. Hay que hacer una reforma para darles libre ingreso a las universidades y también que las prácticas preprofesionales de los jóvenes universitarios deban ser pagadas y que sus prácticas sean realmente profesionales. No pasa cafés que les ayuden a ordenar un archivador, a la limpieza. No, tienen que ser prácticas preprofesionales. Eso es nuestro compromiso. Y por eso la conexión creo que con los jóvenes, con toda la juventud que ven una candidatura que en este proyecto le está ofreciendo alternativas, que somos la opción preferencial de los más humildes, de los honestos, de los 18 millones de ecuatorianos. Muchas gracias, Yacu Pérez. Gracias por su amabilidad. Le mandamos un abrazo. Seguiremos conversando. La campaña está recién en la mitad. Gracias al candidato Yacu Pérez. Gracias de corazón. Un lindo día a todos ustedes. Muy bien. Terminamos la entrevista, vamos a apagar el corte, ya están Ramiro y Bolito con nosotros, regresamos inmediatamente aquí en I99. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Imagina despertar